Buenas tardes, mi nombre es José Andrés López Hernández, integrante del equipo número 4 en la asignatura Optimización y Simulación de Procesos. Nosotros le estaremos hablando sobre las leyes de conservación e ingeniería. El equipo está conformado por Daniel Alberto Lorenzo Molina, Humberto Miranda Ruiz, José Manrique Pérez Sánchez, Carlos Arturo Romellón Toache, Rodolfo del Carmen Romero Pérez. Leyes de conservación e ingeniería. En el ejercicio de la ingeniería, nuestra principal tarea es predecir cómo se comportará un sistema físico, ya sea un puente, un reactor químico o un circuito eléctrico, antes de que sea construido. Para lograrlo, los ingenieros no adivinamos, utilizamos modelos matemáticos. Sin embargo, en el universo se rige por reglas inmutables conocidas como leyes de conservación. Estas leyes establecen que magnitudes fundamentales como la masa, la energía y el momento no aparecen ni desaparecen de la nada, sino que se transforman y se desplegan. De acuerdo con Steven C. Chapra en su obra Métodos numéricos para ingenieros, estas leyes son el marco de referencia que nos permiten organizar nuestras ideas. El desafío surge cuando estos modelos se vuelven tan complejos que las matemáticas tradicionales no bastan para resolverlos. Es aquí donde los métodos numéricos entran en juego, permitiéndonos transformar estas leyes universales en algoritmos capaces de simular y resolver los problemas más desafiantes de la ingeniería moderna mediante el uso de computadoras. Fundamentos del modelado matemático, la base científica para la resolución de problemas complejos. La estructura típica variable dependiente es igual a variables independientes, parámetros o funciones de fuerza. El principio, el principio general de conservación en el libro establece que todas las leyes de conservación pueden expresarse mediante una ecuación de balance simple pero poderosa. Si el sistema se encuentra en estado estacionario, no cambia el tiempo. La acumulación es cero, por lo que un modelo matemático se define como una formación o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico en términos matemáticos. La estructura típica es variable dependiente, es igual a variables independientes, parámetros, funciones de fuerza, donde variable dependiente refleja el estado del sistema, por ejemplo, velocidad o temperatura, donde variables independientes son dimensiones como tiempo o espacio. En los parámetros son las propiedades del sistema, ejemplo, masa o resistencia. Y en la función de fuerza son lo que son influencias externas sobre el sistema. Dentro de la ley de conservación encontramos la ecuación general de balance. Esta es el pilar de todos los modelos. Chapra explica que casi cualquier fenómeno se puede resumir en acumulación es igual a entradas menos salidas. La interpretación, si lo que entra es mayor a lo que sale, la cantidad de la magnitud dentro del sistema aumenta, que nos da una acumulación positiva. Si es igual, el sistema está en estado estacionario. El estado estacionario es cuando la acumulación es cero, el sistema alcanza el equilibrio dinámico donde el flujo de entrada igual al de salida, o sea que es entrada igual que salida. La importancia en métodos numéricos, esta ecuación suele derivar en una ecuación diferencial, como muchas veces no podemos resolverla con cálculo exacto. Asumamos métodos numéricos para aproximar cómo cambia esa acumulación paso a paso. Buenas tardes, profesor. Me tocó disponer este tema del fenómeno al modelo del libro de leyes de la conservación e ingeniería. El concepto del fenómeno al modelo explicado por el autor Steven Chapra describe el proceso de ingeniería para traducir un evento físico
del mundo real a una expresión matemática. Prácticamente lo que él quería era entender los fenómenos físicos, químicos, naturales, pero de forma matemática, y realizarlo con leyes fundamentales y formular ecuaciones para que posteriormente se resuelvan con métodos numéricos o en computadora. Mediante este proceso de la modelación de estos fenómenos se tienen pasos claves. Como primer paso sería lo que era la observación y la definición del problema. Observar el evento, el mundo físico, y se identificaban los patrones clave sobre el sistema o el fenómeno. Como segundo punto, pues se necesitaba una formulación del modelo mediante el conocimiento o las leyes fundamentales que rigen lo que es la física, la química en la naturaleza, y se relacionaban matemáticamente basadas en principios fundamentales. Por ejemplo, en este caso, las leyes de Newton o las leyes de la conservación de la masa o la energía. Después, pues se buscaba una solución matemática. Se aplicaban técnicas matemáticas como ecuaciones diferenciales para obtener una solución analítica exacta sobre el fenómeno que se tiende a estudiar o analizar. Y como uno de los últimos puntos era una aproximación numérica para los problemas reales cuando son muy complejos o no lineales. No se tenía una solución exacta, así que aquí entraban los métodos numéricos que transforman el modelo matemático continuo en un modelo discreto para resolver usando computadoras. También para eso se utilizaban los modelos matemáticos. Y como últimos pasos se venían lo que era la interpretación y la validación de los resultados obtenidos mediante los modelos para computadora o los datos del fenómeno real para asegurar que el modelo sea válido y útil. Un caso de estudio muy utilizado en este del fenómeno al modelo era la observación de la caída libre, en este caso de un paracaidista. El fenómeno físico ocurre cuando un paracaidista salta de un avión y es atraída hacia la Tierra, solo por la fuerza de gravedad. Pero a medida que desciende aumenta su velocidad y experimenta una fuerza de fricción o arrastre opuesta ejercida por el aire. Sobre este pequeño ejemplo pues se formularon leyes como la segunda ley de Newton y las fuerzas principales que actúan en diferentes direcciones. Este es un pequeño ejemplo del cual formula aquí en el libro para como un pequeño ejemplo, no digamos rutinario, sino un pequeño ejemplo, se puede formular matemáticamente y numéricamente. Bueno, este es una pequeña presentación sobre el fenómeno al modelo. Gracias. Conservación de la masa. Se basa en que la materia no se crea ni se destruye. En ingeniería se aplica mediante el concepto de volumen de control, que es un espacio imaginario donde observamos qué entra y qué sale. ¿Cuáles son sus aplicaciones prácticas? Se utiliza en ingeniería civil o hidráulica para calcular cuánta agua fluye por una tubería o se almacena en una presa. En la ingeniería química se utiliza para asegurar que los reactivos que entran a una torre de destilación salgan como productos sin pérdidas inexplicables. La ecuación de continuidad es la forma matemática de esta ley en fluidos. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la conservación del momento lineal. Bueno, el principio de la conservación del momento lineal se fundamenta en la segunda ley de Newton,
que establece que el cambio en el momento de un cuerpo es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre él, expresándolo en la fórmula fuerza es igual a masa por área. Esto significa que si no hay fuerza extrema actuando, el momento total de un sistema se mantiene constante. Bueno, este concepto es fundamental en la ingeniería civil, que permite alcanzar y diseñar estructuras seguras como puentes, edificios, sistemas de fluidos, por ejemplo, al diseñar puentes de arcos, vigas, celosía, voladizos, colgante o atirantado. Se utilizan estos principios para calcular cómo las fuerzas y el movimiento afectan la estabilidad y la resistencia de las estructuras, garantizando que soporten las cargas y las condiciones. Bueno, tenemos en la imagen los diferentes tipos de puente. El primero es el puente de arco. Esto se hace referencia a que el peso y las cargas que se transforman en fuerza de compresión que se transmiten hacia los apoyos laterales. Gracias a que en el momento se distribuye y se equilibra, no hay movimientos bruscos que no deformen, manteniendo la estabilidad. En la segunda imagen vemos un puente de viga. Funciona como una barra apoyada en los extremos. Las cargas generan fuerzas extremas de flexión y corte. Se calcula en el cambio y el momento por la carga que se contrarresta por la resistencia del material, evitando que se rompa o se mueva. Conservación de la energía. Bueno, este principio está basado en la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o transfiere. Y esto se divide en tres formas claves, que es calor, trabajo, energía interna. Bueno, en el calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura. El trabajo es la energía que se transfiere al aplicar la fuerza y generar movimiento. La energía interna es energía almacenada dentro de los cuerpos a nivel de sus moléculas. Su fórmula la encontramos en que es delta E es igual a Q menos W. En resumen, el cambio de energía interna es un sistema es igual a que el calor que recibe menos el trabajo es el propio sistema realiza, es decir, toda la energía que entra o sale se contabiliza y se transforma manteniéndose siempre la cantidad total. Bueno, un claro ejemplo que tenemos es el motor de los automóviles. El combustible se quema y genera calor, que sería en este Q. Parte de esta energía se convierte en trabajo al mover el coche y el resto queda como energía interna, en forma de calor que se dispara al motor y al escape. Se cumple delta es igual a calor aportado menos trabajo realizado. También tenemos el calentamiento del agua. Al calentar el agua en una olla, le entra gas, calor, como el agua se mueve ni realiza fuerzas extremas, que es el trabajo. Es casi cero. Toda la energía se convierte en energía interna, haciendo que sus moléculas se muevan más rápido y la temperatura suba. La conservación de la carga. El principio de la conservación de la carga nos establece que la carga eléctrica total de un sistema aislado siempre permanece constante. Esto quiere decir que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, únicamente transfiere de un cuerpo a otro o se reorganiza dentro del mismo. Esta viene en lo que es la ley de Kirchhoff, que en un nodo eléctrico la suma de corrientes que entran debe ser igual a la suma de corrientes que salen.
Este es el principio que permite modelar los circuitos complejos mediante el sistema de ecuaciones que son lineales. En esta diapositiva le vamos a hablar sobre la comparativa de las leyes físicas. La ley de la conservación nos dice que la masa es la cantidad de materia que es masa, que es un flujo de fluidos, balances químicos, ingeniería química. Momento. Masa por velocidad, momento lineal. Análisis estructural, vibraciones, análisis de fuerza en estructuras dinámicas de fluidos, Neve y Stokes. La energía. Su magnitud física es el calor, el trabajo, que todo eso lo transforma en energía. La termodinámica, motores, calor, circuitos eléctricos. Y carga, que es electrones, protones, carga eléctrica, circuitos y análisis de circuitos de Kirchhoff. Papá, ayúdame. Los métodos numéricos son herramientas esenciales en la ingeniería y las ciencias que permiten resolver problemas complejos mediante algoritmos matemáticos en computadoras. Tienen ciertos roles, por ejemplo, el rol de la resolución de ecuaciones, donde encuentran soluciones aproximadas cuando las ecuaciones de conservación no tienen una solución analítica exacta o matemática simple. El rol de la discretización, transforman modelos matemáticos continuos en formatos digitales que las computadoras pueden procesar utilizando métodos como Euler o Runge-Kutta. El rol de la simulación permite predecir con precisión cómo se comportará un sistema real cuando cambian sus variables o parámetros. El rol de la optimización ayuda a encontrar las mejores condiciones de diseño posibles calculando el balance óptimo de los recursos disponibles. ¿Por qué necesitamos métodos numéricos para estas leyes? Para poder tener geometrías complejas, las leyes son simples, pero los objetos reales, por ejemplo como un ala de avión, un motor, tienen formas que impiden usar cálculo tradicional. La no linealidad, muchas leyes de conservación resultan en ecuaciones donde las variables están al cuadrado o dentro de logaritmos, lo que le hace imposible de despejarlas a mano. Sistemas masivos, un ingeniero no resuelve una ecuación, resuelve miles al mismo tiempo. Por ejemplo, una simulación del clima. Los métodos numéricos permiten que las computadoras hagan este trabajo pesado, respetando siempre las leyes de conservación. En conclusión, las leyes fundamentales en la ingeniería son conservación de la masa. En un sistema cerrado, la masa total se mantiene constante durante cualquier proceso físico-químico. La conservación de la energía. La energía total de un sistema aislado permanece constante, se expresa comúnmente en la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía interna de un sistema es igual al calor añadido menos el trabajo realizado. La ley de la conservación del momento. La cantidad de movimiento de un sistema permanece constante si la fuerza neta externa que actúa sobre él es cero. Y la ley de conservación del momento angular. Permanece constante en ausencia de torques externos netos. Estas reglas aseguran que los diseños sean físicamente viables y respeten las limitaciones del mundo real. Gracias.